De hecho, el título de la predicación de hoy es Regenerado por el poder de Dios. Regenerado por el poder de Dios. Y vamos a entender qué es eso de la regeneración, qué significa, por qué eso me beneficia de alguna manera. Porque te quiero decir una cosa, si los regalos de Dios y los beneficios de Dios están disponibles para ti y tú no los conoces, entonces no los vas a poder experimentar a plenitud. Estás perdiéndote de algo muy valioso y muy rico que solo Dios te puede dar. Pero veremos en las siguientes semanas también la santificación y vamos a entender qué significa ser santo, cómo puedo ser santo, qué tengo que hacer para ser santo, cuándo pierdo la santidad, si es que la puedo perder, etcétera. Vamos a estar hablando de santificación, pero vamos a hablar también de sustitución, de propiciación, de redención y de reconciliación. Son 7 en total esos beneficios de los que vamos a hablar y todos ellos están en la cruz del Calvario. Todos ellos están allí en ese sacrificio que hizo Jesucristo para cada uno de nosotros. Así es que lo mejor que podemos hacer es mirarlos, recibirlos, porque Dios es un Dios dador, pero cuando alguien da algo, siempre en la otra parte tiene que haber uno que reciba lo que Dios está dando. Y el problema es que muchos creen que Dios, al ser tan bueno, al final de los tiempos, cuando llegue la hora del juicio en el que todos nos vamos a presentar, Dios va a perdonar a todo el mundo. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios ofrece, Dios da el perdón y dispone todo lo necesario para que todo el mundo sea perdonado. Pero no todos van a ser perdonados. ¿Por qué? Porque no todos recibieron ese perdón. No todos lo aceptaron. Hay algunos que son orgullosos y no reciben, sino que rechazan lo que Dios está dando. Por lo tanto, es bueno que en todos estos beneficios entendamos que Dios lo da, que Dios lo pone a nuestra disposición, pero somos nosotros los que tenemos que recibirlo. Somos nosotros los que tenemos que decir, sí, yo quiero. Esto es como un matrimonio. De hecho, la historia de la Biblia nos habla de un pacto matrimonial desde el principio hasta el fin. Cuando Dios escoge a la nación de Israel y después cuando escoge a la iglesia, utiliza esos términos, utiliza los términos de un pacto, donde el esposo propone unas condiciones que son inmejorables y la esposa dice sí. Acepto, donde el esposo se compromete a unas obligaciones y también el esposo dice, estas son mis obligaciones, este es mi compromiso, este es mi pacto, pero la esposa tiene que decir, yo quiero, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a hablar entonces de la regeneración y hoy hay unos cuantos versículos, unos cuantos pasajes bíblicos. Y lo primero que tenemos que hablar acerca de la regeneración es que es un milagro. La regeneración es algo totalmente sobrenatural. La regeneración, que ahora vamos a ir entendiendo lo que es, no es algo que pueda producir ningún ser humano, ninguna fábrica, ningún laboratorio, ninguna universidad, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún profeta. La regeneración es algo que solamente puede ser hecho por la mano de Dios. Dios tiene una virtud impresionante que es la capacidad de crear. Es la capacidad de la nada, crear cosas. De lo muerto, producir vida. Solo Dios tiene esa capacidad. Y si la ciencia moderna se obligara a creer que Dios es el creador, no perderíamos dinero, ni tiempo, ni libros que no sirven para nada, tratando de demostrar que no hay una mano que creó todas las cosas, sino que creyéramos por fe, porque la vida del cristiano es toda ella por fe, sino que creyéramos lo que dice la palabra, que Dios creó todas las cosas. Y de esa manera es como Dios produce la regeneración en nosotros. No es algo lógico, no es algo que tú puedes experimentar en un laboratorio,
pero sí lo puedes experimentar en tu vida, lo puedes experimentar dentro de ti. ¿Qué es la regeneración? Vamos a ir a la carta de Tito, al capítulo 3. Carta de Tito, capítulo 3. No sé si todo el mundo tiene Biblias electrónicas, pero ya no se oyen las hojas. Antes era uno así, ahora es solamente así, ¿no? Sin. Bueno, Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. De esto habló la semana pasada Natalia, que ninguno de nosotros podíamos hacer obras de justicia, obras que nos justificaran delante de Dios. Yo espero que a estas alturas, todos los que estamos aquí, todos los que están oyendo por internet, hayamos entendido que no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser justos delante de Dios. Ni buenas obras, ni obras buenísimas, absolutamente nada. Ni castigarnos, ni flagelarnos, absolutamente ninguna obra que yo produzca me hace justo delante de Dios. Y la razón es muy sencilla, porque una buena obra, cuando la pones al lado de una mala obra, pierde todo su valor. Y alguno dirá, pero ¿por qué? Bueno, porque es que ese es nuestro Dios. Dios es totalmente puro, totalmente santo, de manera que si yo tengo una sola mala obra en mi vida, queda anulada la eficacia del otro 99%. Dios requiere de nosotros ser totalmente justos. Por eso tus obras nunca pueden justificarte delante de Dios. Nunca pretendas venir delante de Dios a convencer a Dios de tus bondades, porque Dios sabe que tú no eres bueno, porque Dios sabe que ninguno de nosotros somos buenos, porque para Dios el concepto bueno es totalmente bueno. No alguien que hace buenas cosas y de vez en cuando tiene un tropiezo, no, para Dios eso ya no es bueno. Para Dios solo existe un concepto de bueno, es alguien totalmente bueno de principio a fin, que cumple toda la ley de Dios. Si alguien incumple una sola cosa de la ley de Dios, para Dios ya no es bueno. Por eso la palabra de Dios afirma que no hay ninguno bueno. Entonces estamos todos en el mismo equipo, tranquilos. Estamos en el equipo de los malos. Estamos en el equipo de los que sabemos que somos malos y que nada de lo que podamos hacer, aunque yo venga cada domingo a la iglesia, aunque le dé de comer a los pobres, aunque le dé abrigo al que está tirado en la calle, todo eso no me hace bueno. Es imposible que me haga bueno, porque debería hacer todo eso más todo lo que exige la ley de Dios para poder ser bueno. El criterio de Dios raramente coincide con el criterio de los hombres. El criterio de Dios es incorruptible. O sea, cuando la gente dice, no, es que murió fulanito y van todos al entierro, ¡ay, qué buena persona era! Yo me acuerdo cuando me prestó 50 euros y nunca me los pidió. ¿Y sabes qué dice Dios? Que nuestras buenas obras, como siempre van a tener al lado alguna mala obra, algún mal carácter, alguna mentira, algún pensamiento impuro, cosas que otros no ven, pero que Dios sí las ve, anulan totalmente las obras buenas. Y Dios dice, tus obras buenas son como una compresa usada, trapo de inmundicia, así le llama la Biblia, o así se decía en la antigüedad, a lo que hoy llamamos compresas, desechables. Entonces, tenemos que entender eso, por favor, para beneficiarnos de la justificación que Dios hace. Yo tengo que saber lo que significa eso. Por eso, Natalia nos habló la semana pasada de que no era por nuestras obras, era solamente por la obra de Jesucristo. Él que cumplió toda la ley, Él que fue bueno,
al criterio de Dios, Él se ofreció como Cordero perfecto, sin mancha, para quitar nuestros pecados y hacernos justos delante de Dios. Muy bien, eso quedó ahí está en Tito 3, 4, 7, lo estamos repasando, pero ahora sigue diciendo. Dice, no nos salvó, versículo 5, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahí lo puedes subrayar, regeneración, y por la renovación, de esto hablaremos la semana que viene, y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, una vez justificados, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De hecho, todos estos beneficios que estamos viendo de la obra de Jesucristo son beneficios que vienen todos en un pack. Son beneficios que tú recibes todos al mismo tiempo. No es que primero uno, luego el otro, luego el tercer nivel, luego, no. Todos vienen en un pack. Una vez que tú te acoges a la obra de Jesucristo, tú recibes todo el pack. Eres justificado, pero también eres regenerado. ¿Qué significa regeneración? Regeneración es volver a hacer algo de nuevo. Regenerado. Pero generar implica crear. Generar implica, de hecho la palabra original allí tiene que ver con la raíz de génesis. Volver al principio, volver a generar algo otra vez, de nuevo. No es parchear, no es barnizar, no es maquillar, no es disimular, no es poner algo encima para tapar, es regenerar otra vez. De manera que de lo que estamos hablando aquí es precisamente del nuevo nacimiento. La regeneración se produce en el mismo momento que una persona reconoce su condición de malo, de pecador, de enfermo delante de Dios y acepta que Jesucristo murió en su lugar en la cruz hace 2000 años en Jerusalén. Quiere decir, Jesucristo decía, yo no he venido a por los sanos. ¿Los sanos quiénes son? Jesucristo muchas veces hablaba por parábolas. ¿Y por qué hablaba por parábolas? Porque mucha gente en la época de Jesucristo no quería conocer la verdad. Ellos estaban conformados a su religión, conformados a sus esquemas mentales, conformados a su orgullo de querer demostrar a Dios que eran buenas personas y no estaban interesados en un Salvador. Ellos querían un rey, pero no querían un Salvador. Nosotros queremos un Salvador porque ya sabemos que somos malos, que estamos enfermos, heridos de muerte. Tenemos un diagnóstico de muerte segura por el pecado y por eso necesitamos un Salvador. Y esa es la razón por la que Jesús muchas veces hablaba en parábolas y decía, yo no he venido a por los sanos, sino a por los enfermos. Y cuando los fariseos oían eso, que no querían un Salvador, querían un rey para Israel, pero no un rey sobre ellos como personas, cuando ellos oían eso decían, no, pues yo estoy sano, entonces este no es para mí, este no me ofrece nada, porque yo no estoy enfermo. Ellos no podían reconocer su pecado. Acuérdate, cuando Jesús habla por parábolas, es porque la gente que está oyendo no quieren conocer la verdad. Entonces Dios habla por parábolas para que oyendo, no oigan, para que viendo, no vean y se queden como están. Porque solo al que tiene hambre y sed de justicia, Dios le va a calmar el hambre. Solo al que quiere conocer la verdad, Dios le va a descubrir la verdad. Entonces, solo en el momento en que una persona reconoce su condición de pecador, la Biblia también le llama pobres de espíritu. En Mateo capítulo 5, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, empieza, bienaventurados los pobres de espíritu. Y algunos le quitaron esa parte final de espíritu y dejaron solamente bienaventurados los pobres, como si todos los pobres fueran automáticamente al cielo. No,
pobres de espíritu. El pobre de espíritu es el que sabe que está separado de Dios por su pecado. El pobre de espíritu es el que sabe que no tiene nada que hacer delante de Dios, no puede demostrar nada de bueno en él. El pobre de espíritu es el que se humilla delante de Dios y dice: yo estoy mal, yo estoy en el infierno. El pobre de espíritu es el que sabe que está jugando una partida de ajedrez en su vida y acaba de recibir en contra un jaque mate y va a morir y se va a ir al infierno para toda la eternidad. Ese es el pobre de espíritu. Los orgullosos creen que son ricos en espíritu, que están sanos, que no hay ninguna cuenta pendiente con Dios en sus vidas. Quizá otros son tan orgullosos que ni siquiera dicen: hay un Dios a quien yo le tenga que rendir cuentas. Al final es la misma raíz, es la raíz del orgullo. El que dice no hay Dios es un orgulloso, pero el que dice hay Dios, pero yo me merezco estar con Dios, es el mismo tipo de orgullo. Es el yo elevado a la máxima potencia. Es el yo convirtiéndose en un Dios. Y es el mismo problema. El que dice no hay Dios y el que dice hay Dios, pero yo no tengo nada pendiente con él, los dos irán al infierno. Los dos perecerán en el castigo eterno. Solamente los que son pobres de espíritu y reconocen su pecado, esos van a ser justificados y experimentan la regeneración. Y tristemente, el mundo está lleno de gente orgullosa y lleno de gente religiosa. ¿Sabes que la religiosidad es un dialecto del orgullo? La religiosidad es un orgullo camuflado con vestiduras sacerdotales, pero orgullo al fin y al cabo. El religioso es el que dice: yo puedo demostrarle a Dios que tengo un sitio en el cielo. Yo puedo demostrarle a Dios que puedo estar cerca de Él. Yo puedo convencer a Dios que soy buena persona. Y es el mismo mal que el orgulloso que niega la existencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente en Romanos que Dios ha dejado ver a través de las cosas creadas su existencia. De manera que el que no quiere ver eso, el que no quiere ver que detrás de la creación hay un creador, es porque no quiere creer. Natalia me contaba que estaban evangelizando ayer en Valencia y habló con dos mujeres que se decían ateas. Y entonces Natalia le dijo: muy bien, ¿y entonces tú en qué crees? Dice: no, yo creo en el Big Bang, yo creo en la evolución. Muy bien, y quiero que sepáis una cosa: creer en todas esas cosas, creer en todo eso, es un asunto de la voluntad. No hay pruebas científicas, ninguna, que nos confirme la existencia del Big Bang. Ninguna. No hay una sola prueba que garantice la teoría de la evolución de las especies. Ni una. Cuando tú lees el libro de Darwin, donde habló de la evolución de las especies, todos son suposiciones. Todo. Podría ser que hubiera pasado esto, es muy probable que aquella cosa, todo son conjeturas. Pero hoy en día, la gran mayoría de la sociedad cree, porque ha querido creer, que todo eso son verdades absolutas. Venimos del mono, hubo una explosión, se crearon las galaxias, los planetas, el Sol se puso aquí, todos los planetas alrededor del Sol, cada uno en su órbita, todo perfecto. Impresionante, ¿no? Natalia le preguntaba a una de estas mujeres y le dice: mira, es un ejemplo que le habéis oído contar muchas veces. Si alguien va caminando por la calle y se encuentra un grupo de 20
naranjas, colocadas en 5 filas, con 4 naranjas cada una, perfectamente en un cuadradito, con las líneas horizontales, verticales, todo perfectamente alineado, y tú vas caminando por la calle y de repente te encuentras ese dibujo ahí, esa conformación. ¿Tú qué pensarías? ¿Que llegó alguien que tiene mucha creatividad y puso eso ahí para llamar la atención? ¿O que se le cayó la cesta de la fruta al camión que pasaba por allí y quedaron así colocaditas todas? Y una de las chicas dijo, pues yo creería que fue la casualidad. ¿Qué significa eso? Significa que quiere creer una cosa y no quiere creer, no acepta ninguna otra opción. Por supuesto que Dios sea el creador. Claro, dan ganas de decirle, oye, pues compra la lotería porque con esa casualidad tan buena que tú tienes te va a tocar seguro. Qué impresionante, ¿no? Bueno, Jesús le explicaba esto a Nicodemo en Juan capítulo 3, porque claro, esto del nuevo nacimiento choca con muchas cosas. A veces creemos que estamos con Dios porque hemos nacido en una familia de gente creyente. A veces creemos que estamos con Dios porque cuando éramos pequeñitos nos echaron agua por la cabeza y nos bautizaron. A veces creemos que estamos con Dios porque llevamos algún tipo de símbolo puesto en nuestro... Y hay muchas cosas que van a chocar cuando nosotros entendemos cómo es que se produce la regeneración. Y esta inquietud la tenía Nicodemo. Dice en Juan capítulo 3, vamos a leer Juan capítulo 3, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Claro, esa era su fortaleza mental. Este rabino que sin duda conocía toda la ley de Dios de memoria, conocía todos los mandamientos de Moisés, conocía la historia de Israel, conocía todo lo que habían dicho los profetas, los salmos, los libros históricos, conocía a la perfección toda la palabra de Dios existente hasta ese momento. Ese hombre ve a Jesús. Jesús ha hecho milagros, Jesús ha sanado enfermos, ha abierto los ojos de personas ciegas, ha liberado endemoniados, ha hecho una cantidad de señales impresionantes y le dice, yo sé que tú has venido de Dios como maestro. Decir eso es lo mismo que decir, yo no creo en ti como Salvador, como Mesías. Acuérdate, los fariseos estaban esperando un rey. Entonces este hombre dice, tú tienes que tener algo de Dios porque eres un buen maestro. Tú enseñas cosas que tienen un toque diferente a lo que hemos oído en todas nuestras escuelas rabínicas. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él decía, bueno, aquí hay algo. Pero este hombre no es el Mesías, no es el Salvador. Este hombre tiene unas enseñanzas preciosas. Este hombre ha hecho milagros. Algo de Dios tiene que haber en él, pero no es el Salvador, no es el Mesías. Eso era lo que se deja traducir detrás de sus palabras. Entonces, como Jesús se da cuenta de esta circunstancia y le ama y quiere que sea salvo, le dice, de cierto te digo, o sea, esto es algo que no puede ser de otra manera. Cuando tú leas de cierto en la Biblia es que es algo contundente, es algo absoluto, es algo radical. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le está diciendo, mira, Nicodemo, está bien que tú me trates como maestro, está bien que reconozcas que en mí hay algo de Dios, pero si tú no naces de nuevo, tú te pierdes toda la película. Tú te quedas como estabas. Si tú no naces de nuevo, yo habré pasado por tu vida, pero tú vas a pasar al infierno. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver
las cosas que pertenecen al reino de los cielos. No puedes entender los planes de Dios. No puedes entender lo que iba a suceder después, la obra de Jesús en la cruz. Tienes que nacer de nuevo. Claro, este hombre se queda extrañado y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ese hombre tendría, si era un principal entre los fariseos, mínimo tenía de 60 años para arriba. Ya era alguien de los que se consideraban senior, alguien maduro, alguien respetable en el mundo religioso. Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está como dándole vueltas. Mira, en la cultura judía, en la cultura bíblica de los rabinos, había varias formas de nacer de nuevo. Una de ellas era cuando efectivamente un bebé nace de su mamá. Eso es una forma de nacer. Pero hay diferentes momentos en la etapa de un creyente judío que significaban un nuevo nacimiento para ellos. Por ejemplo, cuando un adolescente hacía su bar mitzvah, con 11, 12, 13 años de edad, ellos de alguna manera tienen un ritual donde pasan a participar de la vida pública y de los grupos de oración en las sinagogas. Antes de esa edad y antes de ese ritual, ellos no pueden participar de esos ceremoniales. Entonces, cuando un joven hacía su bar mitzvah, era considerado que había nacido de nuevo. Cuando alguien se casaba, se consideraba que había nacido de nuevo. O sea, había varios momentos, varias etapas en las vidas de todo judío que se consideraban un nuevo nacimiento. Este hombre ya había vivido todas esas cosas. Y Jesús todavía le dice, necesitas nacer de nuevo. Por eso él dice, a ver, ¿en qué punto me he perdido? ¿Qué paso me salté? ¿En qué proceso me perdí? No, y Jesús le dice, este todavía no capta, todavía no lo pilla. Respondiendo Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Antes le dijo, no puede ver. Ahora le dice, no puedes entrar. Estás vetado totalmente si tú no has nacido del agua y del espíritu. Ese nacimiento del agua y del espíritu es lo que llamamos nacer de nuevo. Puede tener dos miradas diferentes. Del agua, porque primero nace de la mamá, se rompe en agua si nace un bebé, y del espíritu en el momento en que llamaríamos su conversión, el momento en el que reconoce delante de Dios su condición de pecador y acepta a Jesucristo. Pero también se puede entender como que la palabra de Dios, que muchas veces es representada por agua, me lava. El Señor le dijo a Pedro, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha sido dada. ¿Qué palabra? Las enseñanzas de Jesús. Jesús le dijo, yo soy la verdad, la palabra verdadera. Entonces, también puede leerse como que nacer de nuevo tiene que ser por medio de la palabra de Dios, pero en conjunción con el Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer una puntualización. El Espíritu Santo en hebreo es una palabra femenina. Y cuando uno ve, analiza y estudia en la palabra de Dios todas las funciones que tiene el Espíritu Santo, uno se da cuenta que el Espíritu Santo es como una mamá. Es como que el Espíritu Santo cumple las funciones de una mamá. De hecho, el nuevo nacimiento tiene que ser producido por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que dan a luz en esta vida? A pesar de lo que diga la ley de los hombres, la ley del ministerio tan bonito que tenemos aquí. Las que dan a luz son las mujeres. No puede ser de otra manera. Es el diseño de Dios. Bueno, lo dejo ahí como anotación, ¿sí? Porque en el cielo vemos un modelo de familia. Vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene unas funciones maternales. Nada que no se traduzca esto como que el Espíritu Santo es una mujer o es femenina. No, simplemente funciones. Pero es muy interesante y ahí lo dejo. Entonces, dice, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Sigue aclarando Jesucristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, con letra mayúscula,
espíritu es. Quiere decir que lo que puede producir el ser humano, pues solamente se queda en este nivel, en el nivel de lo natural. Lo que puede producir el espíritu va al nivel de lo espiritual. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Curiosamente, la palabra espíritu en el griego es la misma que se utiliza para viento, es neuma. Entonces ahí hay como un juego de palabras que necesitamos entender. Pero aún con todo esto, Nicodemo le dice, bueno, muy bien, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué hace falta aquí? ¿Cómo puede hacerse esto? Que alguien nazca del agua y del Espíritu. Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Está hablando del grupo de los fariseos, porque Jesús ya se había encontrado con muchos que venían a él, como a pillarle en algún error de la ley, en alguna cosa en contra de Moisés, en alguna cosa donde poder acusarle. Y nunca habían encontrado nada contra él, pero al mismo tiempo estaban despreciando las mismas palabras de Jesucristo, por eso no prestaban atención, porque estaban obcecados, estaban obsesionados con poder acusarle en algo, pero no estaban captando todas las enseñanzas que él decía. Dice el 12, si os he dicho cosas terrenales, parábolas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales, las verdades profundas? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí le empieza a decir palabras que sí son celestiales y le empieza como a dar un poquito más de luz. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. El 14, y subió al cielo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le está hablando por parábolas acerca de la crucifixión. Ese episodio donde dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, habla de aquel momento cuando había víboras y el pueblo estaba muriendo por las picaduras en el desierto, y Dios le dijo, haz una serpiente de bronce en un palo y la levantas, y cuando alguien le pique una víbora, que mire a esa serpiente de bronce y será sanado. Y así ocurría. Y entonces Jesús le está diciendo lo mismo a Nicodemo. Por cierto que hace unos años estábamos con Jacobo Bock en Jerusalén y estábamos en un centro comercial y allí había figuras bíblicas, había unas estatuas y había una de Moisés con el palo y la serpiente, así pero tamaño natural, y subida sobre un pedestal, y estaba así Moisés con un palo y la serpiente ahí enrollada. Y entonces no se le ocurre otra cosa a Jacobo que hacer un mensaje ilustrado ahí, en ese momento. Y entonces dijo, venga, vamos, ¿quién me acompaña? Y yo, pues vamos. Y el tipo ahí en medio se puso a hablar en inglés, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesucristo fue levantado, Y la gente, miraban todos los judíos por allí. Y varias chicas se pararon, estudiantes americanas, judío-americanas, y se les pudo compartir. Pero lo dejo ahí como anécdota. El caso es que el Señor le está diciendo a Nicodemo, le está empezando a hablar, pero una vez más por parábolas, porque no estaba claro que Nicodemo estuviera interesado totalmente en reconocer a Jesucristo como el Mesías Salvador de Israel. Entonces le dice, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Nicodemo todavía no estaba viendo el reino de los cielos, él solo estaba viendo a un maestro. Y quizá hay gente hoy aquí sentada o que nos está viendo, quizá hay gente aquí que todavía no ha sido capaz de reconocer que necesita un Salvador, de reconocer que su vida tiene un diagnóstico
de muerte eterna. No ha sido capaz de humillarse hasta el punto de decir, Dios, sálvame, porque estoy mal, porque estoy atestado de pecado, porque mis buenas obras no son nada delante de ti. Y yo lo que necesito es nacer de nuevo para poder ver, disfrutar, entrar en la dimensión del reino de los cielos. Y no solo para la eternidad, sino aquí y ahora también. Porque el reino de los cielos, cuando una persona nace de nuevo, el reino de los cielos viene a la vida de esa persona a manifestarse. Entonces, el que cree en Jesús, es automáticamente regenerado. Pero no solamente es el que cree en Jesús, es necesario algo más, porque también el Señor Jesús dijo, oye, bueno, lo dijo, sí, también los demonios creen y tiemblan en Santiago. También los demonios creen, pero los demonios no son agradables delante de Dios, porque creen, pero no le obedecen. Creen que es el Hijo de Dios, creen que es el Rey de Reyes, claro que sí lo creen, es que es una obviedad para ellos. Ellos están contemplando toda la escenografía del cielo. Ellos ni siquiera necesitan fe, pero no le obedecen, no le honran. Entonces, si yo no nazco de nuevo, no puedo estar con Jesús, no puedo tener vida eterna, no voy a ser perdonado, no puedo ser justificado. Si no nazco de nuevo, no tengo al Espíritu Santo en mi vida, nada en mí habrá cambiado hasta que nazca de nuevo. Una persona puede hacer muchas cosas en esta vida. Tú puedes adquirir conocimiento y tener un premio Nobel en física y en biotecnología y en lo que tú quieras. Puedes hacer muchas obras en este mundo, obras destacadas que salgan en la prensa, que sean reconocidas por todo el mundo, pero si tú no naces de nuevo, delante de Dios, nada habrá cambiado en tu vida. Seguirás siendo la misma persona que se va a ir al infierno. No se trata de sensaciones, no se trata de tener impresiones, se trata de experimentar esa obra sobrenatural que solo Dios puede producir en mí, que es nacer de nuevo, que el Espíritu Santo me dé a luz. Y por eso muchas veces en la iglesia encontramos gente que está aquí, que de alguna manera está como Nicodemo. Yo sé que aquí hay algo de Dios. Aquí experimento amor, aquí hay una paz que no la encuentro en otros sitios. Es que yo hablo con fulanito, con menganita y me transmiten algo. Muy bien, pero no te quedes ahí, porque hasta que no nazcas de nuevo, no habrá pasado nada eterno en tu vida. Sigues todavía en el infierno, en ese mercado de esclavos de donde tienes que ser rescatado sobrenaturalmente. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto?, preguntó Nicodemo. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 10. Porque tú decides en qué creer. Recuerda esto, tú decides en qué creer. Algunos dicen, es que yo no tengo fe. Perdona, Dios no lo ve como tú. Dios no pondría esas palabras en su boca. Ay, pobrecito, aquel que no tiene fe para creer. No. Todo comienza con una decisión de tu voluntad. Tú tienes que decidir creer, y cuando tú crees viene una asignación de fe que Dios te va a dar a ti, una medida de fe, pero tú tienes que tomar la decisión de creer. Y cuando crees en Dios vas a dejar de creer en otras cosas. Dice en Romanos 10, capítulo 10, versículos 4 al 11. Porque el fin de la ley es Cristo. Esa palabra fin, hay que entenderla bien, significa el objetivo al que apunta la ley. Allí al final de la ley está Cristo. De manera que cada vez que tú lees la Biblia, y te recomiendo que leas toda la Biblia, algunos dicen, no, el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo.
No es verdad. El fin de la ley es Cristo. Los primeros cristianos no tenían nada más que el Antiguo Testamento para poder hablar, predicar y comentar entre ellos. Las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, los evangelios que escribieron los apóstoles, eso fue después. Pero los primeros creyentes solo tenían la ley de Moisés, desde Génesis hasta Zacarías. Y todo me está diciendo Pablo, que todo eso que tenemos allí me señala ¿a quién? ¿A Moisés? A Jesucristo. Todo absolutamente. Tú puedes encontrar el evangelio de Jesucristo desde Génesis hasta Zacarías. Lo puedes encontrar. Cada vez que tú leas la Biblia en el Antiguo Testamento, ponte esas gafas, las gafas de Jesucristo, y di, a ver por dónde está Cristo aquí, a ver cómo se manifiesta, de qué manera yo puedo entender que me está hablando de Jesucristo. A veces será en una faceta de rey, a veces será en una faceta de salvador, a veces será en una faceta de cordero, a veces será en una faceta, pero me habla de Jesucristo. Toda la ley de Dios, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, tú has leído en la palabra de Dios, Hebreos 11, los héroes de la fe, ¿sí o no? ¿Alguno lo ha leído aquí? Hebreos capítulo 11. A ver, levanta la mano con valentía. Eso es, salvo que te duela el brazo. A terapia. Ay. Hebreos 11, los héroes de la fe. Me habla de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es lo que está diciendo aquí. Que el que cree, dice, para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero mira, cuando tú lees qué tipo de fe tuvo Abraham, él creyó en Jesucristo. Él vio a Jesucristo en su fe, con los ojos de la fe, miles de años antes de que Jesús viniera del cielo a la tierra. Él creyó en Jesucristo. Él tuvo un encuentro con un personaje que se llama Melquisedec, que nos dice la Biblia que ni tiene principio de días ni fin de días. Bueno, ese Melquisedec fue Jesucristo mismo. Y Abraham tuvo el privilegio de encontrarse con él. Y Abraham tuvo el privilegio de darle los diezmos de todo el botín que había capturado en esa batalla de la que venía. Mira, Abraham, el padre de la fe, creyó en Jesucristo. Toda la ley me apunta a Cristo, toda la ley. De manera que, dice aquí, versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Acuérdate lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, que nadie subió al cielo, ¿no? Sino que Él vino del cielo. No es que alguien tiene que... Cuando yo me convertí y las primeras lecciones que recibía en la vida cristiana, me hablaban con un gráfico y me decían, la religión es el hombre tratando de llegar al cielo. El hombre tratando de construir puentes hasta el cielo, a ver si llego, a ver si con mis sacrificios, a ver si con mis ofrendas, a ver si enciendo una velita, a ver si hago una buena obra, a ver si sufro mucho, y intentos del hombre de llegar al cielo. Todas esas flechas no llegaban hasta el cielo, se quedaban algunas más altas, otras más bajas, pero ninguna llegaba al cielo. Y la enseñanza era, Cristo vino del cielo a la tierra. Cristo es el puente, Cristo es la solución, Cristo fue el que descendió, no yo subí al cielo en mis argumentos, ¿no? Entonces dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué significa esto? Lo que dice a continuación. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Hay alguien que esté prestando atención aquí? Porque yo sé que hemos oído este versículo, muchos aquí lo han oído cientos y cientos de veces y lo has leído. Para algunos o para otros quizás sea la primera vez, no importa. Lo importante es que tú vivas lo que dice ahí. Y Dios dice, es que no es difícil, no es difícil, te lo he puesto muy fácil. No tienes que ir de rodillas sangrando hasta no sé qué santuario, no tienes que flagelarte, no tienes que cumplir 1000 requisitos para ser salvo, para nacer de nuevo. No, Señor, te lo he puesto súper fácil, solo 2 cosas. Confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Es un tipo de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Mira, hay gente que no tiene ningún problema en creer que Jesucristo fue crucificado en una cruz. Así eran los griegos que estaban en Atenas cuando Pablo les fue a predicar. Les habló de Jesús, les habló de todo lo que hizo Jesús, todos los milagros, les habló de la cruz, pero en cuanto habló de la resurrección dijeron, cállate mamarracho. Por eso es tan importante, no solo que creas que Jesús murió en una cruz, sino que Dios lo levantó de los muertos, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo 10, y esto es palabra de Dios, este es el criterio que Dios usa. No es el criterio de una iglesia, no es el criterio de que tienes que hacer tales cursos para ser salvo. No, es que tienes que ir al Jordán y bautizarte, es que tienes que beber agua bendita. No, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, eres justificado cuando confiesas que Jesús es el Señor, pero eres salvado cuando en tu corazón estás creyendo y estás declarando esa obra de Jesucristo. Entonces, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Esa es nuestra esperanza. No vamos a ser avergonzados. Entonces, familia, la vida cristiana es solamente por fe. Me acuerdo hace muchos años cuando yo compartía con mi padre y él me decía, yo quiero creer, pero no puedo. Así me decía mi padre. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede? O sea, él quería creer, pero había tantos esquemas en su mente. Había confiado durante tantos años en su capacidad para resolver problemas en la vida y le había ido bien. Y el hecho de que le había ido bien siendo autosuficiente, y digo bien según los criterios de la sociedad, eso era un problema para acercarse a Dios, porque para acercarse a Dios tú tienes que decir, me ha ido mal, estoy infectado, doy positivo en el pecado, no puedo vivir, no tengo ninguna opción para acercarme a Dios, solo Jesucristo. Y finalmente él aceptó al Señor en su corazón. Dios tuvo misericordia de él. Pero él me decía eso, es que quiero creer. Mira, ríndete hoy para poder nacer de nuevo. No esperes que venga un ángel a dotarte con una dosis de fe. Eso no va a suceder. Te tienes que rendir tú. Tú eres el que tiene que caer a los pies de Dios. Y le tienes que decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino a salvarme y que moriste por mi culpa. Y yo acepto que tu sangre fue derramada para perdonar mis pecados.
Esa es la única manera para nacer de nuevo. Confesar con tus labios. No vale la oración que hizo tu mamá o tu abuelita. No, es que a mí me consagraron desde el vientre de mi madre para ser un siervo de Dios. Muy bien, pero cuando tú creces, necesitas tu propia fe salvadora. No puedes caminar con la fe de tus padres. No puedes ser salvo porque tus padres fueron pastores o misioneros o religiosos. No funciona así, porque dice que tú necesitas confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y no hay más requisitos. No hay más requisitos. Y cuando tú analizas la historia del ladrón que murió crucificado al lado de Jesús, aquel que confesó que Jesús era el Hijo de Dios, él cumplió esas dos cosas. Él confesó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En esa sola frase él estaba diciendo: tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Hijo de Dios, y tú quizá vas a morir en la cruz hoy, pero vas a resucitar y vas a venir victorioso. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Confesar con tus labios, creer con tu corazón. No se cree con el intelecto. Es que hay cosas de la vida cristiana que no las entiendo. Bienvenido al club. Yo no entiendo todo de la Biblia. Yo no entiendo cómo Dios puede ser tan misericordioso. No lo entiendo. Pero es que Dios no me pide que lo entienda. Dios me pide que lo crea y que le confiese a Él todo el tiempo. Si Dios nos pidiera entender, pues mira, iríamos a Harvard y a Oxford a predicar, porque ahí están los más listos, los que tienen el coeficiente intelectual más alto. Pero no, Dios busca a los pobres de espíritu. No a los ricos en intelecto, sino a los pobres de espíritu, a los que se humillan. Y solo hay una manera de nacer de nuevo, y es la que describe la palabra de Dios. Nada puede producir ese nuevo nacimiento, esa regeneración. Y hay varios regalos, y esta es una noticia excelente. Hay varios regalos que vienen a tu vida cuando tú naces de nuevo. Uno de ellos es que tú recibes una nueva naturaleza, una nueva naturaleza. Y esto tiene unas implicaciones demasiado fuertes y demasiado profundas que tienen que trastornar todo lo que nosotros conocemos de Dios. Yo, desde el momento que nazco de nuevo, me empiezo a relacionar con Dios con mi nueva naturaleza, no con mi antigua naturaleza. Quiere decir que cuando yo nazco de nuevo, tengo dos naturalezas conmigo, coexistiendo. Y esa es la gran batalla del ser cristiano. Esa es la gran batalla que Pablo describe en sus cartas y dice: lo que quiero hacer, ¿quién quiere hacer? Su nueva naturaleza, su espíritu renacido. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. Y entonces es como una esquizofrenia. Tengo dos personalidades, dos naturalezas, para ser exactos, conviviendo al mismo tiempo. Hay una naturaleza renacida del Espíritu que quiere lo de Dios. Le encanta alabar a Dios, le encanta estudiar la Biblia, le encanta esconderse con el Señor, a orar y a escudriñar las verdades profundas, le encanta compartir las buenas nuevas. Pero hay otra naturaleza que todavía está allí, que Jesús me dice que la tengo que llevar a la cruz cada día, y esa naturaleza quiere seguir haciendo lo de antes. Si creías en la evolución, si creías en la metafísica, si creías en la borrachera, si creías en la fornicación, en todo lo que tú antes buscabas alguna llenura, alguna satisfacción, alguna felicidad, esa naturaleza sigue queriendo. Por eso todos los días tú te vas a encontrar. Y tu mente
va a tener que decidir a quién hago caso. Al nuevo hombre, al hombre interior, recibe varios nombres en la palabra de Dios, ese hombre regenerado que ama las verdades de Dios, que ama el reino de Dios, que ama a Dios con todo, o voy a hacer caso a este sinvergüenza por el cual tuvo que morir Jesús, porque estaba lleno de pecado, de maldad, de inmundicia. ¿A quién voy a hacer caso? Y Pablo dice, esto es una lucha diaria, todo el tiempo vamos a enfrentar esa crisis. Quiero hacer una cosa, quiero lo de Dios, pero por aquí hay otro tipo que me está diciendo, no, lo de antes, acuérdate que te gustaba mucho, acuérdate que disfrutabas. Pero la palabra de Dios nos invita a pensar, ¿y qué fruto teníamos de aquellas cosas? ¿Qué fruto teníamos? Teníamos muerte como fruto. Teníamos vacío como fruto. No hay nada en esta vida que te vaya a llenar por completo. Mira, el éxito más rotundo que puedas tener en esta vida siempre te va a dejar un vacío que nada puede llenar. Y te voy a poner un ejemplo que todos conocéis. Cada vez hay más deportistas de élite que tienen problemas mentales, como la depresión. Exactamente la depresión. Y tú ves y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Por ejemplo, Andrés Iniesta, que lo reconoció públicamente, que ganó todos los títulos con el Barça, ganó todos los títulos con la selección española, tiene su cuenta llena de dinero, tiene posesiones, tiene fama, todo el mundo lo ve y dice, qué bueno eres el mejor. Y ese tipo se deprimió. ¿Cómo es posible? Si tú y yo pensamos que teniendo todo lo que tiene, bueno, todo no, solo la cuenta bancaria, y seríamos felices. Pero resulta que él tiene la cuenta bancaria y muchas más cosas y reconocimientos, y ese hombre se deprimió. ¿Por qué? Porque no hay ningún éxito en este mundo que te pueda garantizar la plenitud, el sentido completo de tu vida. No lo hay. Y no te fíes de las redes sociales, por favor. No te fíes de las redes sociales. Habéis visto influencers que se suicidan, ¿no? Y uno dice, pero si tiene no sé cuántos millones de seguidores y ingresa cada semana no sé cuánto dinero, y se suicidó. ¿Por qué? Porque buscó y buscó de esa manera satisfacer su vida y se encontró que no. Necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba una nueva naturaleza. Dice 2 Corintios 5, 16, 17, de manera que nosotros, y esto es súper interesante, de manera que nosotros, de aquí en adelante es desde que nací de nuevo, en adelante, ahora ya no conozco a nadie según la carne. Es decir, mi criterio ya no es el del viejo hombre, el de la carne. También le llama así la Biblia, el hombre carnal, la nueva, el viejo hombre, ¿sí? Ya mi forma de mirar, de entender, de tratar, de relacionarme con la gente, ya no es según la carne. Ya no es, ¿por qué? Porque este carnal estaba lleno de envidias, lleno de celos, lleno de crítica, lleno de chisme, lleno de ofensas, lleno de muchas cosas. Por eso muchas veces las relaciones fracasan, porque el ser humano al final es egoísta. Dice, no, ahora ya no conozco a nadie según la carne, ni siquiera a Cristo, porque antes de nacer de nuevo, nuestro concepto de Jesucristo era ese, como el de Nicodemo. Es un maestro, es un moralista. Ese fue como Gandhi, fue un buen hombre. Pero decir que Jesús fue un buen hombre y no reconocerlo y confesarlo como el Salvador de tu vida, hará que vayas al infierno. No, pero si yo pienso que Jesús existió, sí, yo también, y los demonios, y Pilato, y Herodes, y los fariseos. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Ya se produjo el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es un proceso. El nuevo nacimiento es un instante, un momento. Tú confiesas, tú crees en tu corazón, naces de nuevo en ese preciso momento por el Espíritu de Dios. Dios lo hace. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya ha sido regenerado, ya está vivo de nuevo por el Espíritu. Nació del vientre de su madre, ahora nace del Espíritu. Cuando una mujer se pone de parto, da igual si el parto dura 1 hora o todo un día en el hospital. ¿Cuándo le ponen la hora en que nació el niño? Cuando salió, ¿sí o no? Entonces, así es el nuevo nacimiento. Es en el momento en que tú naces. Y cada uno de nosotros deberíamos de tener claridad. ¿Cuándo fue? Si es que ya fue nuestro nuevo nacimiento. Ese sería tu verdadero cumpleaños. Ese sería tu verdadero cumpleaños. Porque es mucho más trascendental que el haber nacido del vientre de tu madre, que tú ni te enteraste de nada. Pero el nuevo nacimiento, eso es lo que marcará tu vida para toda la eternidad. Ahora, el que nació del vientre de su mamá, pero nunca nació del Espíritu, irá al infierno. Nunca estará con Dios. Nunca, nunca, nunca. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y eso tiene una implicación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú te presentas delante de Dios cada día y quizá en tu historial, tu currículum vitae del viejo hombre es un desastre. Es un desastre completo. Según Dios, tú tendrías que estar crucificado, recibiendo latigazos, recibiendo un castigo severo, dolor, muerte. Deberías estar allí. Pero en Cristo Jesús, todo el expediente ha quedado hecho nuevo. Te dan una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Y resulta que esa hoja en blanco es cada día una hoja en blanco. No, pero Señor, pero es que ayer vi pornografía. Es que ayer mentí a mis padres. Es que ayer critiqué a esta persona y hablé mal de esta persona. Bueno, si estás en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. De manera que tú te presentas delante de Dios y tú dices, bueno, Señor, el que viene aquí es el nuevo hombre. No es el viejo hombre. El viejo hombre no tiene ninguna posibilidad de acceder a la presencia de Dios. La nueva naturaleza es la que te sirve para comunicarte con Dios, para tener comunión con Dios. Entonces, si alguna vez vas a venir a la presencia de Dios, y no digo que la presencia de Dios es aquí solamente, es en tu cuarto cuando vas a orar, es en tu célula cuando estás con un grupito, es con tus hijos, con tu esposa cuando vais a leer la Biblia, o eres tú solo cuando te pones a hablar con Dios. Si tú vienes delante de Dios y el diablo te quiere recordar lo malo que fuiste en el pasado, ¿qué le vas a decir al diablo? Porque algunos dicen, no hay que hablar con el diablo. Bueno, Jesús habló con el diablo. ¿Y qué le dijo Jesús al diablo? Le dijo la verdad de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tú le tienes que decir al diablo. Ah, que son muy malos, y ya lo sé. Pero no yo, el antiguo. El nuevo está perfecto delante de Dios. Mira, intachable. Mira mi hoja, Satanás, está limpia por la sangre de Jesús. Y el diablo dirá, uy, este se la sabe, lo cree, no le puedo zancadillear. Pero el que no lo cree, pobrecito él, viene, ay Señor Jesús, necesito que vuelvas a morir en la cruz otra vez, porque la sangre que derramaste hace 2000 años ya no me ha limpiado más, ayer pequé. Entonces, otra vez a crucificar a Jesús. Hay gente que se pasa crucificando a Jesús toda la vida.
Necesito que vuelvas a morir por mí, Jesús. Que no, créelo. Si ya fue crucificado y fue levantado de los muertos. Yo creo que es por eso que Dios no quiere que tengamos, mira, ni un crucifijo siquiera. Porque lo que tú tienes que creer es que la tumba está vacía. La cruz está vacía. Y Él está sentado a la diestra del Padre, en el poder del Padre. Entonces, esa nueva naturaleza, ¡qué regalazo! ¡Qué regalazo! O sea, mira, estabas condenado a muerte, ibas a la silla eléctrica, te iban a poner la inyección letal, pero Jesús ocupó tu lugar y tú ahora eres libre. Y alguno te dirá, estuviste en el corredor de la muerte, eras culpable. Sí, aquel era culpable, este no. Este ya es libre. Este es una nueva naturaleza. Otro regalo que Dios te da, la paternidad. Qué maravilloso, la paternidad de Dios. En el momento en que tú naces de nuevo, tú te conviertes en un hijo de Dios. Claro, qué pena por esas familias que quizá perdieron un bebé. Pero si nunca nació, nunca se pudo inscribir en el registro. Es lo mismo en la vida espiritual. En el momento en que uno nace de nuevo, es un hijo de Dios. Dice en Romanos 8, 15 al 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, por cierto, ahí hay otro regalo del que vamos a hablar ahora, que es el Espíritu Santo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papá, de forma cariñosa en hebreo, Abba, Padre. A veces hemos estado en Israel y viene la familia de nuestro guía que está en el autobús y claro, ellos son judíos y vienen a presentarnos a sus niños y los niños que no hablan español, Abba, y mira, como la Biblia, sí, porque están diciendo papi, dame un chupa chups, dame lo que sea, sí, Abba, esa es esa palabra, Abba, es como un niño se dirige a su papá, no le dice, solemne padre, que te has formado en las fábricas más duras del país y que te ganas el sudor con tu trabajo para traerme un trozo de pan a casa, hoy te pido que... No, dice, papá, cómprame un chupa chups. ¿Y el padre qué hace? ¿El padre qué hace? A ver. Algunos dicen, no, esta es trampa, esta pregunta es trampa. Por ese espíritu nosotros clamamos, Abba Padre, y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, al nuevo hombre, al que ha nacido de nuevo, le da testimonio, le asegura de que somos hijos de Dios. Y ese es un regalazo, porque quizá alguno en esta vida no ha podido disfrutar de una paternidad buena. Quizá algunos ni siquiera conocen a su padre, pero qué regalo es que nosotros al nacer de nuevo podamos experimentar la paternidad de Dios y podamos dirigirnos a Dios no como un Dios que está ocupadísimo y entretenidísimo con las guerras del mundo, sino como un papá que mira mi necesidad y la suple y me da lo que yo necesito. Otro regalo es la mente de Cristo. Dice en Colosenses 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto viene otra vez a recordarnos ese conflicto que vamos a manejar diariamente en la vida. El mundo tiene una opinión, Cristo tiene otros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, pero ahora sí podemos tener los pensamientos de Dios y podemos empezar a entender cómo piensa Dios, cómo son las misericordias de Dios, cómo es la justicia de Dios, cómo es la generosidad de Dios, cómo es la constancia, la incorruptibilidad de Dios. Y de eso hablaremos la semana que viene porque vamos a estar hablando de la santificación y cómo me tengo que ir renovando en el espíritu de mi mente. Pero de momento se nos asigna la mente
de Cristo. Tengo la capacidad, el regalo de Dios, el don de Dios, de poder pensar de acuerdo a la verdad de Dios. Y ya no me va a resultar un choque. Al mundo le va a resultar locura. A mí, nacido de nuevo, no me va a resultar locura la palabra de Dios. Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, le está hablando el Señor Jesús a los discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por cierto, que ese es un regalo que también viene con el nuevo nacimiento, y es que te empiezas a sentir que no encajas en el mundo, automáticamente. Tu vida empieza a experimentar unos cambios que tú dices, yo antes hacía esto, pero ahora no me encuentro a gusto. ¿Qué está pasando aquí? Y como tienes la mente de Cristo y como tienes al Espíritu Santo, que es otro regalo, Él te empieza a instruir y a guiar a toda la verdad. Y mientras van pasando los músicos, vamos a hablar del Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad. Está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa palabra consolador en griego es parácletos, es como un abogado que está al tanto de todos tus asuntos y todo lo que tú necesitas, y él sabe cómo hacer, dónde hay que tocar, qué hay que remover, qué hay que empoderar, y Él empieza a gestionarlo todo. Por eso el Señor Jesús se tuvo que ir, porque Jesús era un hombre. Jesucristo vino como hombre, no podía estar en dos sitios, no podía estar con su grupo, con su célula de 12 hombres y al mismo tiempo estar en otra parte de Israel con otro grupo. No, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo puede estar en cada creyente. Y de hecho, eso es lo que ocurre, porque el Espíritu Santo vino para tres cosas fundamentalmente. La primera, para darnos poder. En Hechos 1:8 lo declara la palabra de Dios, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el poder que recibimos en el Espíritu Santo dentro de nosotros es para poder hablar de Jesucristo a otros. Porque quiero que sepas que si tú has tenido la oportunidad de confesar y de creer, es porque alguien te habló de Cristo. Quizás has sido aquí hoy por primera vez, o quizás fue fuera en la calle, o quizás fue en otra iglesia, o quizás fue leyendo la Biblia, o escuchando una emisora de radio, pero tú has tenido la oportunidad porque alguien te habló, alguien te anunció, porque el Espíritu Santo le dio el poder para hacerlo, y también te lo va a dar a ti. Pero también el Espíritu Santo produce un nuevo fruto en nuestras vidas. Mira, una persona que nace de nuevo necesariamente va a cambiar. Pero no te tienes que obsesionar con cambiar. El cambio va a venir solo. El cambio se va a producir en la medida en que tú caminas lleno y de la mano del Espíritu Santo. Algunos que se obsesionan con el cambio entran en unos procesos bien complicados, porque creen que el cambio lo tienen que hacer ellos. Creen que el cambio, cuando digo lo tienen que hacer ellos, es como que se tienen que esforzar muchísimo. Ay, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar esto, tengo que dejar. Y entonces se olvidan de que tienen el poder, de que tienen la capacidad sobrenatural de Dios en ellos, y utilizan las herramientas antiguas. Entonces vamos al psicólogo, vamos a hacer tal libro, tal metodología, tal. Y yo no digo que eso sea malo, pero no es lo sobrenatural con lo que Dios te ha dotado. Entonces, Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de cuál es el fruto del Espíritu en una persona que tiene el Espíritu Santo. Y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Es que yo no soporto a menganito, yo tampoco, pero en el espíritu sí lo vas a soportar. No lo vas a soportar solamente, lo vas a amar. Es que no puedo perdonar lo que me hicieron. No, aquel antiguo hombre, el hombre de la carne, el que pide venganza, el que quiere su propia justicia, dice, le voy a hacer lo que me hizo. Pero el nuevo hombre en el espíritu dice, Señor, yo lo amo y como tú me perdonaste, yo lo perdono. Y sí se puede, claro que sí. Entonces cuando alguien me dice, es que yo no puedo, te falta Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Estás hablando muy mal de ti cuando dices que no puedes, porque el que está hablando es el hombre carnal. A mí no me gusta hablar con los hombres carnales, de nadie, de nadie. ¡Qué pereza! Es que no puedo, es que no sé cómo se hace, pero ese es el viejo hombre. El nuevo hombre en Cristo es guiado por el Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, por favor, nunca más vuelvas a decir, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que estoy... Lo que te falta entonces es Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a tu vida, pero tú lo tienes ahí en el cuarto oscuro, en el rincón de castigo. Él no está llenando tu vida. Y esto es por fe, familia, esto es por fe. ¿Cómo recibo al Espíritu Santo? Pídeselo al Padre. Pero en verdad, ella te dio su Espíritu. Por eso sabes que eres hijo de Dios. Los que están aquí sentados, los que nos están viendo y tienen con claridad en su espíritu que son hijos de Dios, es porque has nacido de nuevo. Es porque esa verdad te la está reafirmando cada día el Espíritu Santo. Por eso hablamos tan fuertemente en la iglesia de la seguridad de salvación. Porque si tú no estás seguro, eso es muy raro. Eso es muy raro. Si tú no estás seguro de que eres salvo, eso es rarísimo. Porque si eres salvo, el Espíritu de Dios te ha sido dado y te confirma que tú eres hijo de Dios. Ay, pero me he portado mal. Sí, todos los hijos tenemos días malos o muy malos, pero seguimos siendo hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana. No lo suelo hacer, pero quiero hacerlo hoy, para que aquellos que han entendido que son pobres de espíritu, que tienen necesidad de un Salvador, hoy se pongan en pie. De hecho, nos vamos a poner en pie todos, porque en verdad todos somos pobres de espíritu y todos necesitamos un Salvador.